Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía, este podcast donde hablamos en profundidad sobre distintos temas astronómicos. Después de un gran especial de materia oscura con 3 episodios, descansamos un poquitito, fuimos a la astrofotografía, por supuesto publicitamos un poco el libro Para qué sirven las estrellas, que si no lo han visto todavía el episodio, los invito a que puedan hacerlo, y también si les interesa el libro, felices también de compartir sus opiniones después con este. Pero ahora vamos a empezar un tema que tenía pendiente desde que literalmente comencé con este podcast hace unos 3 años. El tema de los agujeros negros, un tema que siempre me piden, pero que no tenía quizá la madurez o no sabía cómo abordarlo de la manera correcta hasta ahora, que espero podamos hacer varios episodios desde una introducción, qué son, qué no son los agujeros negros, pero también ir un poco más a la física. ¿Qué hay detrás de estos objetos tan misteriosos? ¿Qué se puede hacer en astronomía? ¿Cómo se pueden detectar a través de ondas gravitacionales? ¿A través de púlsares de objetos que están ahí interactuando con los agujeros negros, de colisiones con estrellas de neutrones y púlsares? Ahí sí. Y también a través de imágenes directas. Así que este va a ser un especial de varios episodios y espero que de verdad lo disfruten. Y para empezar, no podía hacerlo de una mejor manera que junto con un autor de un libro que justamente se llama Agujeros Negros, el doctor Fernando Izagirre. Él trabaja actualmente como investigador, es doctor en física, por supuesto, y también es investigador en la Universidad San Sebastián en la sede de Concepción. Así que feliz de presentarte, Fernando. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este episodio de Conversemos de Astronomía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Yo aquí súper feliz, me encanta este tema, o sea, es una cosa que me apasiona, así que feliz, sí, O sea, démosle si con escribiste todo. un libro, Sí, vamos claro. con todo con los agujeros negros. Mira, yo voy a partir como una inteligencia artificial, a pesar de que este programa se caracteriza por ser libre de inteligencia artificial en muchos temas. Trato de utilizarla lo menos posible, me encanta la inteligencia natural, pero quiero partir con un negativo, porque siempre los agujeros negros son esta idea de las aspiradoras cósmicas. ¿Son realmente así los agujeros negros o no tanto? No. Claro, resulta que eso justamente es algo así como del cine, quizás. Uno sé que se imagina justamente un agujero negro como una aspiradora cósmica. Pero a ver, o sea, podemos ver esto desde un punto de vista muy estándar y después podemos darle como un pequeño twist. O sea, Por la supuesto. explicación clásica y correcta que uno hace al respecto es, mira, o sea, qué sé yo, por ejemplo, si yo reemplazara el Sol por un agujero negro de la misma masa, la Tierra no cambiaría su órbita, la gravedad sería exactamente la misma. ¿Sí? O sea, lo único es que ya no moriríamos de frío, obviamente, porque el agujero negro Claro, no habría es luz. negro, claro, claro, pero la órbita terrestre no cambiaría si quisiéramos ese cambio. Ahora, es cierto, pero démosle una vuelta más. Es porque, ¿qué es lo que significa estar en órbita? ¿Sí? Resulta que estar en órbita es, es caer constantemente sin nunca chocar contra el piso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando un astronauta está en órbita en torno a la Tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Él Es la Estación cae hacia la Espacial Tierra, Internacional, ¿cierto? que en la estación espacial, que toda la estación, que los astronautas adentro, que no es que no haya gravedad, ahí hay gravedad, casi tan intensa como la que hay en la superficie terrestre. Y ellos caen hacia el suelo, pero caen tan rápido, justamente que como la Tierra es redonda, nunca tocan a la Tierra. Caen y caen y caen en torno a la Tierra sin nunca que impacten contra el suelo. Pues ya de la misma forma, ya la Tierra cae en torno al Sol en forma constante sin nunca chocar contra el Sol. Así que, claro, ya las cosas en general orbitan un agujero negro, como cualquier otra cosa con gravedad, caen, pero pueden caer sin nunca chocar contra él. Para caer, para chocar contra el objeto, tu trayectoria tiene que ser tal que sea una caída el radial, digamos, o casi radial. ¿Sí? Ese es justamente el punto. Claro, si que no alcanzas a pasar por el borde, si no, vas a seguir orbitando. Yo creo que Exacto. uno de los conceptos increíbles de acá, alguna vez hice un episodio de por qué flotan los astronautas, porque tú mismo lo mencionabas, la estación espacial está a 400 kilómetros, o sea, está aquí a Exacto. la vuelta, y están flotando no porque no haya gravedad, sino porque están en caída libre. ¿Qué concepto más bueno? Entonces, primera desmentimiento de este episodio, vamos a partir con eso, no son aspiradoras cósmicas así como tal. Entonces, ¿de dónde Exacto. nace esta idea un poco? Porque de alguna parte la tienen que haber sacado.
Mira, no lo sé que de dónde sale, que supongo que si es en la cultura popular sale más bien del cine. Pero lo que sí pasa, que justamente que yo lo que digo siempre es que los agujeros negros son un poco como, pues como un glotón psicótico, ¿no? Que es tanto lo que él desparrama como lo que come. Entonces, claro, justamente cuando pasa una estrella, pues por ejemplo, cerca de un agujero negro, las fuerzas de marea, las inhomogeneidades gravitacionales la destrozan completamente, la transforman en parte del disco de acreción. Y, y claro, es como muy espectacular. Parte de esto es devorado por el agujero negro y otra parte salta en chorros que atraviesan el universo. O sea, es como, o sea, si tú haces un cálculo como el de la energía de los típicos chorros que puede expulsar un agujero negro en el centro de una galaxia, tienen energías tan grandes que la estrella de la muerte de Star Wars parece una linterna de juguete. ¿Sí? O sea, estamos Y hablando eso que puede ser un de cosas que planeta son así. muy colosales. Claro, o sea, estamos hablando de cosas que son realmente colosales, o sea, que no es que eso es lo que destruyen un planeta, sino que interrumpen pues ya la formación el de galaxias, ¿sí? O sea, si te llega un chorro el de eso, es colosal. Entonces, claro, son eventos tan espectaculares que, claro, o sea, tampoco es tan raro que uno piense que es una aspiradora cósmica, porque cuando come algo es espectacular, digamos, salta todo en pedazos, digamos. Tú mencionaste, de hecho, uno de los conceptos que sin duda vamos a escuchar durante varios episodios, que es el de los discos de acreción. ¿Qué es Así un es. disco de acreción y por qué es importante los agujeros negros? Wow, a ver, mira, eso es un concepto muy lindo, que de hecho estoy muy orgulloso de cómo lo cuento ahí en el libro, digamos, así que déjame ver si Ya, puedo reconstruir un vamos. poquito eso. Resulta que Así los que para que discos de vayan y lo compren acreción, todavía. mira, tienen que ver con algo que uno conoce como las fuerzas de marea, ¿sí? Resulta que tienen que ver con los cambios en el campo gravitacional. Por ejemplo, cuando uno tiene la marea en la Tierra, es porque la gravedad pues, lunar aquí, no, pues yo estoy en Concepción, pues en Concepción y en Pekín es el distinta, pues ya la luna atrae más en un trocito que en otro, no es exactamente igual, tiene cambios. Entonces eso tironea a la Tierra y hace que el agua justamente pues se aplaste un poquito en cierta región y se le levante un poquito en otra región, o sea, es una especie como de un elipsoide, ¿cierto? Ahora, eso puede ser mucho más violento. No es algo que tenga que ver con el agua, sino que con las inhomogeneidades del campo gravitacional. Si es que la Luna se acercase ya lo suficiente a la Tierra, habría mareas de roca en la Luna se haría pedazo, en algo que se conoce como el límite de Roche, y formaría un anillo de escombros en torno a la Tierra. Por ejemplo, eso es lo que pasó con los anillos de Saturno. ¿Sí? Hubieron lunas con mucho contenido de hielo que osaron acercarse mucho a Saturno y las inhomogeneidades, los cambios en el campo gravitacional de Saturno, las hicieron pedazos y forman los anillos de Saturno. Un disco de acreción es básicamente lo mismo, pero en versión heavy metal, ¿sí? O sea, un agujero negro, justamente cuando una estrella osa acercarse mucho pues, a un agujero negro, es destrozada por estas fuerzas del de marea y forma unos anillos, pero ahora de plasma, a unas temperaturas alucinantes. Sí, pero Brutal. el fenómeno en realidad se parece bastante. Tiene ciertas cosas distintas porque la gravedad muy cerca del agujero negro es un poco distinta a la gravedad de Newton, es un poco más violenta, en fin, tiene ciertas particularidades, pero en sus aspectos generales, un disco de acreción se parece mucho a los anillos de Saturno, pero de plasma. ¿Sí? Eh, Oye, lo que estás mencionando es una imagen súper visual, porque obviamente todos tenemos a Saturno con sus anillos alrededor, pero yo creo que aquí hay una joya y me voy a saltar un tema, vamos a un poquito desordenar, perdona que este sí, claro, va dale, surgiendo dale. de manera natural, pero quizá muchos de quienes están escuchando vieron o tienen como en su playlist de películas favoritas Interestelar. ¿Ahí se puede ver un disco de acreción o eso es otra cosa lo que se ve? Porque se ve como un disco alrededor de Gargantúa, este tremendo Exacto. agujero negro. Ahí eso es una visualización fantástica. O sea, hay un montón de cosas juntas. O sea, porque está el disco de acreción en torno de un agujero negro, pero hay que recordar justamente que la gravedad es la curvatura del espacio y el tiempo. ¿Sí? Así que en torno a un agujero negro, tú tienes que tener en cuenta que la geometría del espacio está completamente curvada. Entonces resulta que los rayos de luz
pues él se curvan y tú puedes ver atrás del agujero negro, puedes ver el disco de acreción en la parte de atrás del agujero negro, pues el por sobre el agujero negro y por debajo del agujero negro. Entonces, claro, o sea, lo que tú ves en esa película es una visualización fantástica, que no es la imaginación de un artista a todo esto, o sea, son simulaciones Mm. computacionales basadas en las ecuaciones de Einstein para la relatividad general. Es una cuestión hecha de lujo, no es una volada artística, es el resultado del trabajo de Kip Thorne. Así Mm. que sí, digamos que es la visualización más precisa de un disco de acreción y de un montón de otros fenómenos en torno de un agujero negro. Igual ahí se ve pues la esfera de fotones, ¿sí? Que es la Obvio. última órbita estable. O sea, resulta que si tú eres un rayo de luz, resulta que hay a Ya, una espera, cierta para, distancia. Sí, perdón, te voy a que parar un ya me estoy segundo. adelantando No, mismo. no, no, perfecto. Que quiero que expliquemos, pero es que este es un concepto que quizá entra un poco a disvariar y quiero que quede súper claro, porque este es un concepto que sí o sí quiero que toquemos, porque junto con la singularidad, horizonte de eventos y otras cosas que vamos a ir conversando, tú dijiste, a ver, un agujero negro igual traga cosas. De este disco de Sí, acreción, parte de este material se va hacia adentro. así Vamos a ver es. enseguida por qué es negro, seguramente lo vas a explicar junto con esta idea, Ujú. pero existe una órbita donde ya después de esa órbita, si vas más adentro, deja de estar estable. Exactamente, ¿En qué sí, exacto. consiste eso y por qué hay luz ahí? Resulta que justamente, a ver, es en el fondo, si uno ya lo piensa en claro, pues ya la gravedad empieza a ser muy distinta de la gravedad de Newton a medida que tú te acercas. Pero hay ciertos conceptos básicos, que, como que si tú quieres estar más cerca en donde el campo gravitacional es más intenso, tienes que ir más rápido. Y Ujú. llega una cierta órbita que está así como un 50%, si que fuera un agujero negro de Schwarzschild, estaría así como un 50% más lejos que el diámetro que el radio después del horizonte de eventos. Es a cierta distancia, donde la velocidad orbital es la velocidad de la luz. Un rayo de luz ahí puede dar una órbita completa en torno al agujero negro. Y es Pero una. solo a la velocidad de la luz. Exactamente, tienes que ir a la velocidad de, pues, el de la luz para dar una órbita ahí. Ahora, es una órbita bastante inestable. O sea, si tú te alejas un poquito, que te acercas un poquito, puedes caer hacia el agujero negro o salir hacia afuera del agujero negro. Pero justamente lo que tú tienes son fotones orbitando el agujero negro, ¿sí? Alrededor de él. Qué locura. Y justamente eso crea, si tú le das otra vuelta más, lo que se llama la sombra de un agujero negro. Resulta que el espacio-tiempo está tan curvo que en la práctica tú no ves el horizonte de eventos, tú ves algo un poco más grande que llamado ya la sombra del agujero negro y que está relacionado justamente con esta esfera de fotones, ¿sí? Que es óptica en un espacio-tiempo curvo. ¿Sí? Ya, pero Para acá, hacerse acá como una eso me imagen mental, surge. Sí. para tener No, como una dale. imagen mental, Sí. porque uno suele confiar mucho en lo que ve. Cuando estás cerca de un agujero negro, eso se rompe. ¿Por qué? Es por la misma razón por la cual tú no debes confiar en lo que ves si estás en una carretera muy caliente, si estás en el de desierto. Justamente porque gracias al aire caliente, pues, el cercano al suelo, ya los rayos de luz siguen trayectorias curvas. Entonces tú te puedes engañar y puedes ver un pedazo de cielo reflejado en el suelo. Y piensas, a lo mejor será agua, será un trozo de cielo aquí en el suelo, ¿qué está pasando? Tú ya no puedes confiar pues, en tus ojos. Cerca de un agujero negro pasa igual. Los rayos de luz cambian su trayectoria por el espacio-tiempo curvo. Pues el no porque haya aire caliente. ¿Sí? Pero el efecto Ujú. es similar, que se formen espejismos gravitacionales. Eso es lo que está pasando. Impresionante. Qué buena. Yo me quedo, hay una duda que quiero, porque me imagino que algunas personas quizás también se la están preguntando. Existen estas esferas de fotones, ¿verdad? Esta órbita donde la luz está orbitando. Pero eso quiere decir que la luz está atrapada ahí y finalmente no nos llega a nosotros. O si nos llega, ¿podemos verla o podemos ver un poquito más afuera cuando los fotones logren arrancar? Que resulta que esa es una órbita que es inestable y algunos después de esos fotones logran escapar después de darle varias vueltas al agujero negro y otros Ya. caen. Pero de hecho eso pasa, que en torno a un agujero negro tú puedes ver, por ejemplo, varias copias de lo que hay atrás, porque ya la luz puede dar varias vueltas. Entonces, claro, tú puedes ver la misma estrella repetida un montón el de veces. Como te digo,
Tú ya no puedes Un confiar en espejismo. lo, pues, en lo Mm. que ves, son espejismos gravitacionales. Oye, súper loco. Bueno, vamos a darle más vueltas a este concepto seguramente más adelante de dónde sale, pero también mencionaste otro que era el horizonte de eventos. ¿Qué diferencia hay Así es. entre esta última órbita estable de esta esfera de fotones Ujú. y el horizonte de eventos? ¿Son diferentes? ¿Qué Son, característica tiene? son distintos, o sea, porque tú puedes pensar, bueno, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si un rayo de luz sale en forma radial hacia afuera pues, del Ujú. agujero? Es decir, yo tengo una linterna, una cosa así. Claro. Entonces resulta que puedes ir más adentro que esta esfera de fotones y esos fotones aún pueden escapar. Ya no van a hacer una órbita, sino que están escapando en forma radial. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que llega un punto, si tú te acercas ya lo suficiente al agujero negro, en donde pasa algo alucinante. Y es que el espacio y el tiempo intercambian sus roles. Resulta que la dirección radial se transforma en tiempo y el tiempo se transforma en una dirección del espacio. Ya, si Ya, esto a entonces, ustedes que están escuchando no les vuela la cabeza, yo no sé sí, en qué universo estamos. Ok, se sí, transforman entonces las coordenadas espacio-temporales. Ok, exacto. El espacio y vamos a el hacer tiempo como que entendemos. pues intercambian sus roles. El tiempo se transforma en espacio y el espacio en tiempo. Entonces, lo que sucede es que el tiempo es hacia adentro. Tú ya no puedes parar de caer por la misma razón que tú no puedes parar de envejecer. Entonces, en ese punto, pues ya los rayos de luz ya no tienen forma el de revelarse tampoco. Están condenados a ir hacia adentro. No hay otra Ok. alternativa, es porque el futuro es hacia adentro. Entonces, justamente ese punto en donde ocurre este cambio entre espacio y tiempo es lo que uno llama el horizonte de eventos. Y evidentemente ningún rayo de luz puede salir de ahí. Así que por eso se llama un agujero negro, porque si los rayos de luz ya no salen, se supone que esto es negro. ¿Cierto? Est- yo recuerdo haber hecho este ejercicio muchas veces en los cursos de física, digamos, cuando estaba enseñando. Básicamente uno lo puede calcular como la velocidad de escape. Si tú Mm, pones en la Tierra, por ejemplo, si tú quieres mandar exacto, un cohete y exacto. tienes que salir a más de 11 kilómetros por segundo, porque si no, no puedes salir del campo gravitacional, Ujú. en un agujero negro tú lo haces básicamente, colocas que la velocidad de escape sea la velocidad de la luz, ¿cierto? Exacto, resulta que eso es una coincidencia fantástica, eso es una coincidencia histórica alucinante. Resulta que uno puede calcular la velocidad pues ya la velocidad de escape sin tener idea sobre relatividad general. No sé, la velocidad de escape de un cohete en la Tierra. Y tú la calculas y da un cierto número. Resulta que tú haces ese cálculo para la velocidad de la luz usando la mecánica de Newton y te da la misma respuesta que la relatividad general de Einstein te da justamente el ¿Por radio qué? del agujero negro pues el de Schwarzschild. O sea, es una tremenda coincidencia, ¿sí? Pero funciona, sí, justamente. Que es el punto en donde la velocidad pues el de escape es la velocidad de la luz. Sí. Oye, Sí. eso que mencionas que es una coincidencia, yo un poco lo tironeé a Ujú, propósito. ujú, sí. ¿Por qué es una coincidencia? Uno dice, pues no sé, la teoría de la gravedad te describe cómo se mueven los cuerpos y la relatividad general, en cierta medida, también es una teoría de la gravedad, pero desde otro Así lado, es. desde cómo interacciona el espacio y el tiempo. ¿Por qué coinciden o por qué es esta Claro, casualidad Es que, interesante? es que en realidad eso va súper profundo, quizá en la filosofía de la ciencia. El punto está que uno nunca descubre verdades absolutas, ¿sí? Sino que uno tiene muy buenas ideas, como la teoría de Newton, ¿cierto? Pues, de la gravitación universal. Es sumamente buena idea. O sea, todos los edificios del mundo se construyen usando la teoría de Newton. Hacemos Ujú. ya los cohetes que van al espacio usan ya la teoría pues, el de Newton, etc. Pero resulta que si yo voy a casos muy extremos, empieza a fallar. A lugares en donde la gravedad es muy intensa, por ejemplo, cerca de un agujero negro, o si voy a una velocidad muy alta, por ejemplo, también empieza a fallar. Pero no es que esté mala, sino que solamente tiene un cierto rango de validez. Y si yo quiero ir fuera de ese rango, el de validez, tengo que ir hacia una teoría más general que incluya Ujú. a la teoría de Newton como un caso más débil, como un caso, mira, cuando la gravedad es muy débil y que ya las velocidades que son muy bajas, vemos qué es lo que pasa. Y eso justamente ya lo que sucede, pues la relatividad general, en ese caso, se reduce a la teoría de Newton a la perfección, ¿sí? Entonces Bueno, es todo autoconsistente, todo calza en su lugar, ¿sí? Esto es como un rompecabezas en donde las piezas calzan. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que
no hay muchas expresiones el posibles, que si yo estoy inventando expresiones el posibles para el radio de un agujero negro, resulta que las combinaciones de las constantes fundamentales son súper pues, limitadas. En realidad solamente hay una combinación posible. Entonces, finalmente, claro, yo calculo eso con la teoría de Newton y con la teoría de la relatividad general y da la misma respuesta. Qué bueno. Una, O sea, una happy coincidence. o sea, Oye, ya, vamos de esta esfera de fotones, vamos al agujero negro, pero algo que sale, si ustedes han visto videos o han escuchado algo sobre física y agujeros negros en YouTube, en cualquier parte, hay un concepto que nace y es que básicamente cuando tú comprimes el material, tú tienes una estrella y colapsa como un agujero negro o dos agujeros negros chocan, tú tienes masa, tienes una cantidad de materia, por así decirlo, que se concentra en un punto y aparece el concepto de la singularidad. La singularidad viene un poco de las ecuaciones, ¿no? ¿En qué consiste este punto del espacio? ¿Por qué colapsan, por así decirlo, las ecuaciones cuando nos vamos y nos metemos al interior o en el centro mismo del agujero claro, negro? wow, ¿qué es lo que es una singularidad? Mira, eso que estás comentando es un súper buen punto. Resulta que yo lo que diría es que una singularidad no es tanto un lugar pues, en el universo, sino que es un lugar en donde nuestra ignorancia se vuelve infinita. ¿Sí? Déjame dar un ejemplo completamente distinto a los agujeros negros. Por ejemplo, Perfecto, perfecto. anda hacia el mar. Veamos ya las olas en el mar. Resulta que tú tienes ecuaciones clásicas de fluidos que describen justamente cómo se mueve ya la superficie de un líquido, pues, como es el mar, y funciona muy bien. Pero supongamos que ahora estas olas rompen contra un roquerío en la orilla. Resulta que se forman puntos en donde hay pendientes infinitas y autocruces pues en las ecuaciones, que se forman puntos singulares, en donde ya las matemáticas de la teoría más clásica, como más simple de fluidos, falla. ¿Sí? Entonces tienes que reemplazarla que por otra cosa, y justamente en ese punto en donde las olas que se rompen y se transforman pues en espuma. Entonces, una singularidad es eso, es un punto en donde la descripción matemática que uno tiene falla. Hay cosas que se vuelven infinitas y ya no tengo idea bien qué es lo que hago. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que en un agujero negro, de acuerdo a la relatividad general de Einstein, pasa que en este punto R igual 0, hay lo que habría, de acuerdo pues a las ecuaciones, un punto con curvatura infinita. Es una región de curvatura infinita y en donde todo se hace pedazos, un poco como cuando las olas chocan contra los roqueríos pues en el mar. ¿Será que el Ujú. espacio-tiempo se rompe en espuma también? Puede ser de hecho, que hay una idea que se llama espuma cuántica, así que a lo mejor no es una analogía tan rara, pero, Quantum foam. Mm. claro, pero lo que sí hay que tener en cuenta algo. Resulta que, típico si uno se mete un video en YouTube, te van a comentar hay algo así como, cuando entres en un agujero negro, verás un punto de densidad infinita que es la singularidad. Es falso. Eso no es así. No, eso O no. sea, Por claro, o eso sea, estamos acá conversando de esto, Fernando. Muchas gracias. claro, resulta que esta singularidad no es un punto en el espacio. Tú entras al agujero negro y no vas a ver ya la singularidad en ninguna parte. Tienes que recordar que el espacio y el tiempo han intercambiado sus roles. Resulta que esta singularidad no está en un lugar en el espacio, sino que está en un lugar en el tiempo. El Está en futuro. tu futuro. Acuérdate que tú no Sí, sí, puedes sí, parar el te decaer estoy porque tú no siguiendo. puedes parar de envejecer. El centro Ujú. del agujero negro es un lugar pues, en el futuro, es un lugar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que es? Es el último instante del tiempo de acuerdo a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Si uno le cree a la relatividad general de Einstein, lo que cabría esperar es que es un punto de destrucción absoluta. O sea, una vez que tú llegas ahí, obviamente hay fuerzas de marea infinitas, te hacen pedazos Ujú. Sí, claro. absolutamente. Pero además de eso, ya no habría un futuro. Fíjate que si yo rompo algo, si yo hago pedazos algo en el universo físico usual, siempre queda algo que viaja hacia el futuro, a un segundo por segundo. En un Ujú. agujero negro no. Ya la singularidad sería el último instante de tiempo. Ya, no, ya ni siquiera habría un futuro el posterior a eso. De Oye, acuerdo a la relatividad general.
Claro, ahí estamos viendo que está en el punto en que se rompe. Finalmente, al estar en el futuro y como el tiempo pasa más lento también ahí, ¿eso quiere decir que te estás acercando como asintóticamente hacia ese punto del futuro o no? No, llegas No, en un tiempo ya, propio finito. O sea, y llegas a ser ok. bastante rápido. Que el de hecho en los agujeros negros, o sea, si fuera muy optimista, quiero pasar mucho tiempo dentro de un agujero negro en términos del decaer. Si voy a un Ujú. agujero negro, pues el supermasivo enorme, que de los más grandes te demoras como una semana en llegar hasta la singularidad. Sí, Ok, bueno, llegan los pedazos de ti, obviamente las fuerzas del de marea lo que te destrozan antes. Sí. ya no hay miedo. Ya. Sí, Bueno, ahí tenemos entonces ya este concepto de singularidad que es un problema de matemática. Oye, solo como de contar un poco una anécdota histórica, recordemos que singularidades han habido en toda la historia. Tú mencionaste el caso de la ujú, hidrodinámica, ¿cierto? De las así es. ecuaciones de, de, de fluido, pero también pasó antes de que naciera la cuántica, tenían el problema del cuerpo negro, que se les Así es. indefinían y finalmente eso derivó en la física cuántica. Así que, Así es. quién sabe, quizá esta singularidad sea el paso para una generalización de la relatividad. ¿Podría ser o no? Justamente, o sea, creo que uno puede plantear el problema de gravedad cuántica justamente como Ujú. el hecho de que no tenemos idea de cómo resolver estas singularidades. Justamente estamos en un punto en donde claramente lo que se requiere es mezclar mecánica cuántica y gravedad para, pues, para resolverlas, como para saber qué es lo que pasa. Es como en el caso como de la mecánica de fluidos, tú vas a otras descripciones a escalas más pequeñas para comentar, ah, no, mira, esto se mezcla que con el aire y forma espuma y se rompe de esta manera porque ya las moléculas del agua tienen estas propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Eso es lo que no nos falta para el espacio-tiempo, justamente, una mecánica cuántica del espacio-tiempo. Excelente cómo llegamos de manera tan natural a esto de la Ujú, cuántica y de la relatividad general. Solamente como para introducir, porque vamos a hablar de esto más, vamos a tener ujú, algunos invitados que van a hablar así como ya un poquito más de las ecuaciones mismas, pero ¿por qué necesitamos la física cuántica si estamos describiendo objetos extremadamente masivos? Son del porte del ujú, sistema solar o grandes, en caso de los agujeros negros más grandes, otros son del tamaño como de Santiago o de una ujú. ciudad, digamos, son pequeñitos, pequeñitos, unos pocos kilómetros. ¿Por qué necesitamos que conversen, por así decirlo, la teoría de la cuántica y la Ujú. relatividad general en una teoría más general? Es porque estamos hablando de distancias muy cortas. Fíjate justamente que cuando uno piensa pues, pues, en una singularidad, lo que tú estás comentando, mira, esto es un punto con una curvatura espacio-temporal infinita de acuerdo a las ecuaciones de Einstein. Entonces eso significa que la curvatura cambia en forma cada vez más violenta en distancias cada vez más y más y más cortas. Y yo cuando me Ujú. voy al micromundo, en forma pues inevitable, choco con la mecánica cuántica, es que no me queda otra. ¿Sí? Ahora, el problema fundamental que tenemos es cierto. Déjeme dar como una analogía pues, con un fluido. Creo que eso es una buena analogía. Supongamos, por ejemplo, que yo te doy un vaso de un líquido transparente. ¿Sí? Tú nunca has visto un Ok. líquido, te pido que tú lo describas, empiezas a revolverlo, usas ya las ecuaciones, y llegas a las ecuaciones clásicas de fluidos. ¿Sí? Ujú. Entonces, y yo te digo, ¿comprendes tú el líquido? Sí, yo lo comprendo pues a la perfección, puedo describir cómo es que se comporta, etcétera. Pero yo te pido ahora que me predigas a qué te vas a ver cuando tú te lo tomes. Resulta que yo no tengo idea si lo que te puse en ese vaso es pisco o si es que, pues, o si es que será agua, Ujú. ¿cierto? Resulta que las Claro. ecuaciones como fluidos son idénticas, se va a comportar igual, etcétera, tú no lo vas a distinguir. Pero resulta que para conocer más de él a escalas más pequeñas, yo necesito el saber de qué está hecho, cómo son las moléculas que componen este fluido. ¿Sí? Entonces, Si es fíjate que lo que alcohol nos... o es agua, qué buen punto. Exacto, ¿qué es lo que me estás dando? Fíjate que de lejos que se ven igual. De lejos yo no tengo cómo, pues, cómo el distinguirlo si yo veo una escala grande. Yo los puedo distinguir solo si es que hay fenómenos que ocupen la microescala, justamente como, pues, como el sabor, justamente que tus papilas que lo que perciben es la forma de las moléculas de lo que tú estás probando. ¿Sí? Tú lo que tienes en tus papilas son receptores cuánticos. ¿Sí? Ajá. Imagínate eso, es fantástico. Entonces resulta que si yo quiero describir eso, yo necesito saber cómo son esas moléculas y cómo se comportan como sistemas cuánticos. Y fíjate que yo puedo estudiar una molécula de agua y no es nada obvio cuando estudio una molécula de agua que el agua moje, por ejemplo. O sea, el comportamiento a la Claro, gran escala y el comportamiento en la microescala siguen reglas muy distintas, ¿sí? Y el deducir uno del otro es súper, pues, no trivial.
Entonces con el espacio-tiempo ya nos pasa eso. Es como, oye, si el espacio y el tiempo están hechos de algún tipo de átomos, de algún tipo de píxel fundamental cuántico, ¿cuáles son sus propiedades? ¿Sí? Ese es el problema. Es como el mismo problema que tenemos con un vaso de líquido al transparente delante tuyo. Tú no tienes idea si es que es pisco o si es que es agua. Qué buena analogía y que también nos lleva a pensar. Y bueno, aquí el corolario es que no conversan. O sea, las predicciones que tú puedes hacer con la física cuántica en esos espacios no te dan los mismos resultados que la relatividad general. Ese es el problema. Si no, no habría problema y estaríamos Exactamente. todos felices. Claro, justamente. O sea, que uno puede, o sea, que es un ejercicio de física usual que uno dice, oye, intentemos usar las reglas usuales de la mecánica cuántica con la relatividad general. Y el de hecho es algo muy tentador porque en sus elementos básicos la relatividad general se parece mucho a las otras interacciones fundamentales, como ya las estructuras pues en matemáticas son muy similares, así que es algo que uno dice, ah bueno, pues intentemos hacerlo. Suena como que va a ser algo sencillo, hasta que lo intentas hacer y tú te das cuenta que en los cálculos paso a paso se van retroalimentando y todo se te llena de infinitos. Así que hacen que todo sea, que se vuelva pues, pues, el no predictivo. Una forma justamente relacionada con agujeros negros de ver este mismo fenómeno es que si yo quiero estudiar distancias muy, muy, muy cortas, lo que va a pasar justamente, gracias al principio de incertidumbre, el de Heisenberg, es que se crean el Ujú. momentas y energías tan grandes que la región que yo estoy estudiando se transforma en un agujero negro. ¿Sí? Es como que la naturaleza como que me quiere impedir estudiar justamente el distancia muy corta. Tengo el espacio plano y yo creo algo para empezar a estudiar distancias cada vez más, pero las energías suben. Justamente a medida que yo estudio el distancias más cortas, Eso son cada vez diverge. pues, energías más altas, hasta que se forma un agujero negro en el trozo de espacio que yo quiero estudiar. Y eso, como si no lo adivinan, es probablemente un problema terrible porque eso no debería pasar en la Exacto. realidad o Claro, no pasa en la realidad. Entonces, justamente, o sea, que lo que hace eso es que no tenemos idea justamente aún de cómo resolver este problema de gravedad cuántica. uy, Eh, ah, que perdón, hay tranquilo. ideas, sí, que yo creo que un problema se va a resolver en las próximas décadas, pero por ahora aún está ahí esperando a que alguien quiera resolverlo. A mí me encanta porque cuando estamos, parece que sabemos de todo, pero en el fondo nos falta esa pieza fundamental ahí que nos es bastante esquiva. Te llevo a una pregunta que quizá que es un poco más conceptual, pero hemos hablado de estos agujeros negros como si fueran un objeto de la naturaleza que uno puede tomar y llevárselo en la mochila y echarse en un agujero negro, como súper normal. ¿Es realmente un objeto como tal o tú lo describías como una distorsión en el espacio-tiempo o como básicamente como si fueran solo geometría? ¿En qué consiste Buena esta pregunta. declaración así? Claro, es que uno se puede preguntar, ¿qué es lo que es un objeto? Dejemos esa pregunta al final. Ahora, ¿Sí? claro, pero el punto está básicamente que un agujero negro es en la práctica indestructible o casi indestructible porque no está hecho de materia, está hecho de espacio y tiempo curvados en forma que están más allá pues, el de la imaginación humana. O sea, para poder trabajar con ellos tengo que usar ya las matemáticas para pensar en lo inimaginable. Así que es prácticamente un nudo pues, el de espacio y tiempo. Ya, Ahora pero uno te se voy a puede detener un preguntar. segundo, te voy a decir un segundo, porque alguien me podría decir, pero por ejemplo, si una estrella colapsa y Ujú, era material, eran átomos exacto. de lo que quedó en el núcleo de la estrella, ¿qué pasó con eso? No se fue afuera, quedó ahí, ¿o no? ¿Cómo es que eso se transforma solo en espacio y tiempo? A ver, el punto está, justamente, tienes que pensar pues en lo siguiente, resulta que el horizonte de eventos, en términos físicos prácticos, para un observador externo, señala el final de nuestro universo. ¿Sí? No hay ninguna forma en la ¿Ya? cual que yo pueda afirmar que algo dentro existe para un observador externo. ¿Sí? Nada que de lo que Ok, ocurra dentro puede afectarme. Y el de hecho no hay siquiera una idea como el de simultaneidad, porque yo, por ejemplo, puedo tener una caja negra, una caja fuerte, y no tengo idea de cómo abrir. Pero yo puedo pensar, ah, ok, mientras yo hago esto, dentro de esa caja fuerte hay algo que está haciendo algo. Tengo alguna idea como el de simultaneidad. En un agujero negro eso no existe, no hay ni ninguna forma de clamar una cierta simultaneidad entre un evento interno y un evento externo. Para eventos prácticos eso ya no está aquí.
Wow. Entonces, claro, que lo que de verdad queda es un nudo de espacio y tiempo. ¿Sí? Ahora, en cuanto a los objetos, ahí hay una idea que en realidad va hacia la filosofía de la mecánica cuántica. El punto está que uno, en términos clásicos, tiende a pensar en cosas que existen, objetos que existen, y entonces interaccionan. ¿Sí? Entonces, yo no en general está pensando en partículas, Sí. pues en materia. Resulta que en realidad eso es lo que uno piensa en términos clásicos. Si yo voy a la mecánica cuántica, uno se da cuenta que la cosa se plantea al revés. Resulta que yo tengo interacciones que entonces hacen que los objetos existan. ¿Sí? Ok. Que el primero es la interacción y entonces es la existencia del objeto. Entonces, en ese sentido, claro, un agujero negro es un objeto porque interacciona en cierta forma Ujú. con con el medio, pero no es algo hecho el de materia, o sea, es el borde el de nuestro universo, es una región de espacio-tiempo curvo. Ya. Entonces estamos en esta región que es como la frontera, por así, o una frontera, porque recordemos que no es que el universo tenga una pared que no podemos Ujú. pasar, pero en este caso los agujeros negros serían un poco ese lugar, pero los agujeros negros sí nos, o eso es lo que al menos Hawking descubrió en los años 70, por ahí decirlo, ¿cierto? Que él, a través de argumentos, no sé si termodinámicos es la palabra correcta para usar, pero básicamente que los agujeros sí producen una cierta radiación debido a una interacción del vacío ahí en el borde, que una partícula y una partícula virtual se podían intercambiar y podía producir radiación. En el fondo eso. Ujú. Tú me dijiste Mira, que estaban como desconectados, por así decirlo. ¿Quiere decir eso que ahí hay un tema con la información? ¿Podemos obtener algo de información adentro, no? ¿Se o sea, pierde? ahí hay ¿O un está realmente montón, desconectado? a ver, que eso da como para conversar un montón. A ver, sí y Ya, no. solo cortito. Resulta a ver, que empecemos pues el por partes con lo de la radiación Hawking. Resulta que mira, quiero hacer pues una afirmación muy escandalosa, ¿sí? Resulta que, Prepare, ¿no? a ¿Redoble de ver, tambores? resulta que Hawking era un físico fantástico. ¿Sí? O sea, su intuición y lo que hizo, y la radiación Hawking es un logro alucinante, ¿sí? Ídolo, ¿sí? Fantástico. Y sí tuvo un mérito enorme empezando a hacer pues la divulgación científica de estos temas. O sea, yo cuando era niño leía pues sus libros y quedaba alucinado. Claro. Ahora, me parece sí que como divulgador era ahí nomás Hawking. O sea, igual porque nadie que lo había hecho antes, o sea, que fue el primero, ¿sí? Así que, o sea, él el primero Mm, pues en estos temas. Entonces, lo que sucede es que esta explicación de los pares de partículas y antipartículas, que él puso en su libro, yo no diría que es incorrecta, pero sí es media misleading, ¿sí? Resulta que ujú. tampoco tiene nada que ver con el cálculo que él hizo pues en el paper, ¿sí? Que él El intentó paper. Mm. explicarlo como de alguna forma para el público general, pero creo que como que no le resultó. Entonces, voy a intentar explicar la radiación Hawking mejor que Hawking. Eso suena como muy arrogante, pero a ver si es que me resulta. Ya lo más probable Pero es han que pasado no. años. Pero No, 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 pero dale. déjame De eso se intentarlo. trata este podcast. Yo Sí. encuentro que esa explicación está en todos Que los está en videos. todas Este par de partes. partículas que sale una Sí, para adentro y otra se va y se evapora de esta manera. sí. Así A ver, que, mira, eso, o Fernando, sea, toda nuestra que, atención. que no es erróneo, pero un poco el misleading, ¿sí? ¿Sí? Resulta que lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas cosas que son relativas a el observador, ¿sí? Por Ok. ejemplo, hay algunas cosas como la energía, como la temperatura, incluso como la existencia, que son relativas a el observador, ¿sí? Resulta que el vacío es relativo a el observador. Pasa ya lo siguiente, o sea, porque uno piensa que en el vacío no hay nada, ¿sí? Que no Ujú. existe nada. Resulta que la mecánica cuántica justamente es el área de la física que te enseña que el existir es un poco borroso, que el verbo ser y existir hay que reemplazarlos por conceptos del matemático más precisos en realidad, ¿sí? El concepto de ser y existir que uno tiene en la cabeza es clásico. Para hacer la mecánica cuántica tienes que pensar sin esos conceptos. Esa Resu- atadura. sí, claro, o sea, que es un atado. Mm. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que una partícula en realidad es una especie de
tsunami de existencia en un campo cuántico sobre el vacío. Uno se lo puede imaginar así, como un tsunami. Creo que esa es la mejor manera. Uno en el lenguaje técnico, uno afirma que es una excitación en un campo cuántico. Uno se lo puede imaginar como una ola que viaja en un campo cuántico que llena el universo. Resulta que, tal como cuando uno está en el mar, fíjate ahora, por ejemplo, un día sin olas, sin tsunamis. Ujú. Resulta que uno esperaría que el mar que estuviera completamente liso, pero nunca está completamente liso. Tiene pequeñas ondulaciones, ¿sí? Tiene pequeñas pues, vibraciones. Con el vacío también pasa. ¿Sí? El vacío no es un lugar en donde haya nada. Hay un montón de vibraciones fundamentales del vacío. Algunas de ellas viajan desde el pasado hacia el futuro y otras viajan desde el futuro hacia el pasado. En forma tal que cuando todas están juntas el viajando, casi se cancelan y tú ves un vacío quieto, aparentemente sin nada. Sí, eso es lo que uno ve. Pero en realidad en escala pues el microscópica, tú lo que tienes son estas pequeñas ondas de existencia. Entonces, eso es lo que uno afirma cuando uno afirma que hay partículas virtuales que aparecen y el de dos desaparecen, que no hay que imaginárselas como una bolita, sino que son ondulaciones, ¿sí? Ujú. Pues, vibraciones del vacío. Eso es lo que ocurre ordinariamente cuando uno ve el vacío. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando surge un agujero negro, resulta que eso es catastrófico para la estructura del vacío. Resulta que esta cancelación entre aquellos modos que van desde el pasado hacia el futuro y los que van desde el futuro hacia el pasado se rompe. Resulta que hay ciertos modos que caen hacia el agujero negro y otros que quedan sin su contraparte, ¿sí? Y pueden escapar hacia el infinito. Entonces, eso es lo que uno entiende como radiación Hawking. Y resulta que esto tiene que ver con la longitud pues, el de onda. Fíjate que una onda, yo lo comparo siempre como a un ejército que está como el que marcha como con un cierto paso. ¿Sí? Ujú. Resulta que para interrumpir el paso se necesita un obstáculo más o menos del tamaño del paso. Por ejemplo, si yo tengo Claro. un ejército y hay una hormiguita en el camino, el ejército pasa igual, ¿sí? Que le da exactamente igual. Si hay una loma, tampoco les pasa nada, suben esa loma pues el todo junto. Pero imagínate que yo pongo un montón de sillas en el camino. Queda ya la escoba, Eso porque ya mismo. las sillas son comparables al tamaño del paso. ¿Sí? Entonces, justamente las ondulaciones del vacío que sufren en este contexto igualmente son las que tienen un tamaño comparable a la del agujero negro. Lo que te muestra pues ese ejemplo es que el paso de una onda suele verse afectado por un obstáculo de un tamaño similar a la longitud de onda. Es como el paso pues en el ejército. Ujú. Esa es la meta. Entonces, justamente con un agujero negro pasa igual, ¿sí? Que en el vacío, aquellas fluctuaciones que tienen un tamaño similar al tamaño del agujero negro, son las que son afectadas pues, por este fenómeno, en donde las que van desde el pasado hacia el futuro ya no se cancelan pues, perfectamente con las que van desde el futuro hacia el pasado. Si tienen un tamaño similar al del agujero negro. Y esas Entonces, son si es las que yo que estoy escaparían. muy lejos, exactamente, entonces, si es que yo estoy muy lejos del agujero negro, yo lo que vería es que en el vacío en torno al agujero negro, y no tan solo sobre el horizonte evento, sino que en todo el vacío que rodea al agujero negro, justamente más o menos como por debajo el de la esfera, pues el de fotones, yo lo que vería sería una radiación en principio muy tenue, ¿sí? Con una longitud de onda similar al tamaño del agujero negro, siendo emitida por el vacío. O sea, podríamos pensar, son longitudes de onda súper grandes, de varios kilómetros, Exactamente, miles de kilómetros en el exactamente. caso de los más grandes, o millones incluso. Exactamente. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que un agujero negro muy grande emite una radiación sumamente fría porque es de una Claro. longitud, pues el de onda gigantesca. O sea, en general, un agujero negro emite una radiación que corresponde a una temperatura muy cercana al cero absoluto. Pero el agujero negro se empieza a evaporar muy lentamente a medida que pues el que esto pasa. Esto tiene un cierto costo. Resulta que aquellos modos del vacío que entran hacia el agujero negro le restan energía y hacen que su masa baje en la misma cantidad pues, de la energía emitida. O sea, esto es la conservación pues, de la energía, siempre Pero pues, eso, se cumple. ¿Sí? claro, eso es nada. O sea, la cantidad que está radiando, En nada, en los agujeros nada. negros se van a demorar Es una cantidad infinito en evaporarse.
O sea, que se demoran cantidades de tiempos tan largas que si tú las cuentas en edades del universo siguen siendo millones millones, Ya, millones, millones de veces la edad del universo. Son imposible edades muy imaginar. largas. Dejémoslo casi infinito. Claro. Pero esa es la única forma el de destruir un agujero negro, justamente. Es que se muera de hambre durante una cantidad de tiempo enorme y que se vaya evaporando muy lentamente. Fíjate que a medida que es cada vez más pequeño, entonces esa radiación es cada vez más energética. Y finalmente Claro, cuando es muy, 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 muy pequeño, explotaría con una violencia superior a todas las armas pues, atómicas que tenemos pues, pues, en el mundo. Pero, su final sería una explosión. claro. ¿Sí? Ya cuando es muy, muy, muy microscópico, de hecho, porque a microscópico estaría todavía en ondas de radio micro, como microondas, que ni siquiera Eh, tienen tanta energía, o sea, a escalas muy, claro, muy justo. chiquititas. O sea, justamente para que un agujero negro se vuelva, pues su radiación Hawking sea visible a simple vista, tiene que tener más o menos el tamaño como del virus del COVID. Esa ya más o O menos sea, la... insignificante. Ya, Sí. qué buena. Pero una vez que empieza pues, a emitir luz el visible, el posterior pasa pues, a los ultravioletas, después a los rayos gamma y después explota con una violencia increíble. Sí. Oye, acá este es el capítulo inicial, Fernando. Tenemos material aquí para echar mano. Hay Uh, preguntas que no alcanzamos a hacer porque finalmente si nos vamos a relatividad cuántica, ¿cierto? ujú, Esas teorías, después alguien te puede decir, ujú. ay, pero es que las teorías de cuerda y empiezan a salir muchas cosas. Wow. Pero para ti, Ujú. ¿cuáles son los mayores desafíos en la ciencia de los agujeros negros y qué preguntas tú crees que se pueden resolver de aquí a 10 años plazo, algo más razonable? Otras a futuro, ahí puedes soñar. Wow. Mira, que hay todo un problema pues que no hemos hablado que está relacionado con la radiación Hawking, que es el problema pues de la información, es la paradoja pues de la información en los Lo agujeros tenía negros. preparado, así que si quieres, Sí. dale, hablemos de No, la no, paradoja de la pero información. que te comento, resulta que siento que ese problema estamos avanzando muy rápido, que quizás ese sea un problema que se resuelva en los próximos años. Yo sería relativamente optimista. O sea, cuando escribí el libro, nadie tenía idea de cómo resolver pues, ese problema. Era una paradoja que no había cómo darle. Recordemos Pero que ahora en los la paradoja de últimos la años se ha información, avanzado ¿en qué mucho. consiste? Bueno, en Brevemente. términos muy, muy simples, es lo siguiente. Resulta que justamente cuando un agujero negro se evapora, resulta que esta radiación Hawking, de acuerdo a los cálculos de Hawking, tiene que ser térmica. O sea, es radiación que en principio no debería llevar información. Entonces el agujero negro se evapora y no queda nada. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con toda la información que lo que había dentro? Y en términos clásicos, uno dice, bueno, es que se perdió. Pero es que no es tan rápido. Porque resulta que de acuerdo a la mecánica cuántica, es imposible que la información se destruya. Hay un principio básico de la mecánica cuántica que es la unitariedad. En Que es general, determinista, de la mecánica básicamente. cuántica tiene reglas. ¿Cómo? Que es determinista. ¿Cómo? Ah, Que más que el de determinista, yo lo que diría es que la información se conserva. ¿Sí? O sea, ajá. si yo quiero destruir algo, en un delito cuántico, siempre la evidencia está escondida pues, en alguna parte. ¿Sí? Que es imposible que yo destruya información. Entonces, aparentemente los agujeros negros sí lo harían. ¿Sí? Resulta que ahora sabemos cómo compatibilizar pues estas dos cosas. Ahora sabemos que muy probablemente la radiación Hawking sí lleve la información de todo lo que ha caído adentro. Pero, en fin, es un problema que estamos trabajando. ¿Sí? Pero creo que el que justamente se va a resolver en los próximos años. Ahora, las preguntas que me encantaría que se resolvieran y que estamos así como, wow, ¿no? Es el problema de gravedad cuántica. Si eso se va a resolver en las próximas décadas o no, no tengo idea. Ojalá que justamente resolver el problema de la paradoja de la información ayude a resolver el problema de gravedad cuántica. Eh, Resulta que igual lo que me encantaría que se resolviera tiene que ver cosas sobre el origen del universo usando ondas gravitacionales. Por ejemplo, el saber si nuestro universo no estará dentro de un agujero negro en un universo anterior. Sí. Una Así como pequeña me dice, pero burbujita. claro, o sea, ahí podemos conversar después sobre ya los mecanismos de cómo eso puede ocurrir, etcétera.
Tengo la Solo para esperanza que las que... próximas Ah, veces... ¿Sí? ¿Sí? no, que te iba a No, decir no, que dime, si, dime. si uno es curioso y uno calcula la masa total del universo y calcula el tamaño del universo, te da que podría ser lo que tú estás diciendo. Podría, o sea, te da que estás dentro Así de es, así es. un agujero negro, lo cual es Sí, interesante y sospechoso. sí, en realidad, sí, es como el que es bastante pues el sospechoso. Y en realidad hay varios modelos de cómo puede ser que los agujeros negros den origen a universos. Hay hasta una teoría como de una evolución de universos, en donde los universos se reproducen usando agujeros negros, en cierta forma, casi como si fueran seres vivos. En fin, ahí te voy a comentar un poco más de cómo ocurriría eso, quizás, digamos. Eh, en fin, esas son las preguntas que me encantaría saber si es que las próximas décadas, quizás con interferómetros gravitacionales, porque no hemos hablado sobre las ondas gravitacionales, mira, Pero vamos a tener ahí episodio tengo dedicado a pues... eso, así que podemos Sí, dejarlo para después. tenemos que tener un episodio aparte, como parece. Sí. Resulta que en las próximas décadas van a haber interferómetros láser en el espacio que muy probablemente capten ondas gravitacionales pues el primordiales y nos ayuden a dilucidar más sobre el origen pues, de nuestro universo, si es que estamos dentro de un agujero negro, en otro universo, etcétera. En fin, estamos en una época súper emocionante científicamente. O sea, tengo una curiosidad enorme y como que a veces siento, wow, quiero continuar, como que, no, como que me gustaría el no envejecer nunca para continuar aprendiendo cosas y descubriendo cosas. ¿Sí? Es como una lástima, como que uno dice, no, cuando se descubra eso ya me voy a estar jubilando. No, quiero continuar aprendiendo. Sí, sí, Pero todavía te quedan muchos años, Fernando, como para poder ver esta y seguir sí, sí, trabajando en bueno, esto también. sí. Oye, Sí, te no, es quiero dar un tema la... muy Ah, apasionante. sí. Te quiero dar las gracias. Realmente esta ha sido una conversación súper interesante de esas que he disfrutado porque también he aprendido y te agradezco la sencillez con que explicas. Fernando, bueno, no es casualidad, es un tremendo divulgador. De hecho, obviamente ya lo he mostrado un par de veces. Tiene este libro acá que espero tenerlo firmado algún día cuando nos juntemos. Se llama Agujeros Negros, pero también tienes otro libro que se llama El lado oculto de la ciencia, que es bastante más actual. Así que para aquellos que quieran Sí. seguir escuchándolo a través del libro, para que vayan y puedan comprar El lado oculto de la ciencia o a este Agujeros Negros. ¿Dónde también podemos seguirte o podemos saber un poco más, Fernando? Juan Carlos, muchas gracias. Sí, que yo me lo he pasado súper bien ahora conversando contigo. Es que es fantástico compartir lo que a uno pues, le apasiona. Pueden seguirme pues en mi Instagram, ¿sí? O sea que pues me buscan pues por mi nombre, es Fernando Izagurieta, pues con Z. Y ahí a veces estoy posteando cosas pues de divulgación científica. Tenemos un montón de cosas pues con Valentina Marino, tú ya la conoces, ¿cierto? Que es fantástica, muy En Ciencia en talentosa. Ahí Arte. tenemos varios videos conversando justamente sobre los secretos de los agujeros negros, sobre el origen del universo, sobre la cosmología, en fin, sobre un montón de el lado pues oculto, pues el del universo. Sí. Sí, son tremendos divulgadores. Bueno, sí, mencionaba Valentina, Ciencia en Arte, también la pueden seguir a ella. Eso. Y Fernando Isaurieta en Instagram. De verdad, Fernando, profesor de la Universidad San Sebastián, físico y también astrofísico, ¿por qué no? Si trabajas con agujeros negros y estas cosas. Así que muchas gracias por esta conversación y de verdad por todo lo que nos ha enseñado y también esta patada inicial de lujo que tenemos para este especial de agujeros negros que estamos haciendo acá en Conversemos de Astronomía. Muchas gracias. Oye, gracias, sí, que me lo pasé súper. Eso, pues un abrazote. Con esta cerramos entonces este programa especial de inicio sobre agujeros negros. Así que ya saben, van a haber próximos episodios sobre un poco más de la física, esos misterios que hay ahí entre la cuántica y la relatividad, pero también sobre ondas gravitacionales, sobre cómo interaccionan con objetos astronómicos a través del colapso de las supernovas, a través de los cuasares y cómo también se nutre la evolución de una galaxia completa gracias a estos agujeros negros. Así que no se pierdan los próximos episodios aquí en Conversemos de Astronomía. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio.